la bruja Isabella Cortés. Isabela les saluda. Hoy, una vez más, Isabela estará contando historias de fantasmas reales que muchos de ustedes, espectadores de diferentes lugares, han enviado al programa a través del correo electrónico labrujaisabela@gmail.com y la página de fanpage facebook.com/labrujaisabela. Si ustedes tienen alguna historia extraña o alguna experiencia difícil de explicar, no duden en enviársela a Isabela a través de este correo electrónico o de la página de fanpage, para que Isabela pueda encontrarlas con mayor facilidad y compartir sus historias aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Miren, gente, la historia de esta noche es un correo que me mandó una muchacha llamada Daniela. Ella es de un pueblo muy antiguo allá en el estado de Oaxaca. Y les digo algo antes de empezar. Daniela me confiesa que lo dudó muchísimo antes de mandarme este correo porque tuvo que pedirle permiso a los abuelos y a los tíos mayores de su familia para poder contar esto. O sea, es un secreto de sangre. Un secreto que involucra el honor de su tatarabuelo y que si se cuenta así nomás en su pueblo, la gente todavía lo señalaría. Pero su familia aceptó que lo mandara, amigos, porque quieren que quien escuche esto aprenda que el karma, que la ley de causa y efecto, siempre te alcanza. No puedes ir por la vida haciendo daño y pensar que la oscuridad no te va a cobrar la factura. A ver, déjenme hacer memoria y acomodar los datos que me dio Daniela. Resulta que esto pasó hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de hace más de 100 años, por allá de 1903 o 1904, en plena época de las haciendas. El tatarabuelo de Daniela era don Tiburcio. Él era el cacique del pueblo, el patrón, el dueño de casi todas las tierras. Imagínense a un hombre podridamente rico para esa época, pero con un corazón negro, amigos, negro de verdad. Era un hombre despótico, cruel, de esos que pasaban a caballo por la calle de tierra y la gente tenía que bajar la mirada porque si no les iba mal. Todo el pueblo le tenía pavor y un odio guardado, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a decirle nada. Pero fíjense en este detalle. Aparte de ser un tirano, don Tiburcio era un mujeriego empedernido. Según me cuenta Daniela, desde su juventud hasta que llegó a los 40 y tantos años, este señor se metió con muchísimas mujeres. Con dinero y poder, pues endulzaba el oído o de plano obligaba a las muchachas del pueblo o de las rancherías vecinas. Incluso, y escuchen esto porque está terrible, el colmo fue que sedujo a la esposa de su propio sobrino, destruyendo a esa parte de la familia para siempre. Cualquiera en su lugar hubiera sentido vergüenza, ¿no? Pero a él no le importaba. Total que a lo largo de su vida, don Tiburcio tuvo 4 esposas. La primera era doña Esperanza, una mujer muy sumisa, muy callada, que se la pasaba rezando el rosario en la iglesia para pedir perdón por los pecados de su marido. La segunda era doña Petra, una señora de carácter muy agrio, muy enojona, muy envidiosa, y todo porque ella no le pudo dar hijos a don Tiburcio. La tercera esposa tuvo sus hijos y vivía en su mundo. Pero la cuarta esposa, la tatarabuela directa de Daniela, se llamaba Serafina. Doña Serafina era un pan de Dios, una muchacha noble, dulce, que de verdad llegó a enamorarse de don Tiburcio. Y él, a su manera retorcida, la adoraba. Era su favorita, la consentida de la casona. Pero les digo la neta, amigos, las cosas nunca son tan fáciles. Antes de casarse con él, Serafina, que sabía de su fama de don Juan, le puso una condición. Tiburcio, si quieres que me case contigo, tienes que jurarme algo. Lo que tú pidas, mi reina. Yo sé cómo eres. Si tienes tus quereres por ahí, pues ni modo, me haré de la vista gorda. Pero júrame por la Virgen que nunca, jamás vas a traer a una quinta esposa a esta casa. Yo seré la última. Él aceptó. Le juró que ella sería la única y la última. Y los primeros años fueron buenos, a pesar de que doña Petra, la segunda esposa, le hacía la vida imposible a Serafina por pura envidia. Serafina aguantaba todo por mantener la paz en esa casona inmensa de techos altos y pasillos oscuros.
hasta que de pronto Serafina quedó embarazada. Llevaba unos 4 o 5 meses de embarazo, la panza ya se le notaba, y don Tiburcio, pues como buen cacique aburrido, empezó a buscar por fuera otra vez. Y en eso puso sus ojos en una muchachita del pueblo llamada Gertrudis. Gente, Gertrudis apenas tenía unos 15 o 16 años en ese 1903. Don Tiburcio la conocía desde niña, pero de la nada la muchacha pegó el estirón y se puso hermosísima. Piel blanca, cabello largo y larguísimo, una mirada muy dulce. A sus 40 y tantos años, el patrón se obsesionó con ella. Se le metió entre ceja y ceja que la quería para él. Pero aquí es donde la cosa se pone tensa, la neta. La familia de Gertrudis no era gente cualquiera del pueblo que se dejara apantallar con unas monedas. Su papá era el maestro Casimiro. Él era el maestro de la escuelita del pueblo, pero también era el curandero, un hombre sabio que curaba a los peones gratis. Si alguien no podía caminar, el maestro Casimiro iba hasta su catre de petate a curarlo sin cobrar un solo peso. Y la mamá era doña Ofelia, una señora muy respetada que vendía telas de algodón y mantas en el mercado del pueblo. Eran gente de principios, ¿saben? Entonces, cuando don Tiburcio empezó a mandarles regalos, canastas con comida fina, monedas de oro, sirvientes con mensajes para pedir a Gertrudis como su quinta esposa, el maestro Casimiro y doña Ofelia le regresaron todo. Le dijeron un no rotundo. Gertrudis, por su parte, educada con valores, ni siquiera lo volteaba a ver. Imagínense la furia de don Tiburcio, un hombre que estaba acostumbrado a que tronar los dedos todos se arrodillaban, siendo rechazado por un humilde maestro de pueblo. Estaba que se lo llevaba el diablo del coraje. Pero las malas lenguas del pueblo son rápidas, amigos. El chisme llegó a la casona y doña Petra, la segunda esposa, no perdió la oportunidad de echarle veneno a Serafina, que estaba embarazada y muy delicada de salud. ¡Ay, Serafina! ¿Ya viste lo que hace tu adorado marido? ¿De qué hablas, Petra? Pues que está rogándole al curandero para casarse con la mocosa esa, la Gertrudis. Ya hasta le mandó oro para comprarla y traerla de quinta esposa. ¿No que te juró que serías la última? Les juro que aquí siento muchísima pena por Serafina. Ella era tan buena que no hizo ningún escándalo, no le gritó a don Tiburcio, se tragó el dolor completito, y ese dolor se le volvió enfermedad, una depresión profunda que la tumbó en la cama. Se fue secando como una planta sin agua. Para el año 1904, cuando llegó el momento del parto, Serafina dio a luz a un niño, el bisabuelo de Daniela, pero el parto fue terrible y ella no resistió. En sus últimos minutos mandó a llamar a don Tiburcio, a la recámara. Él entró corriendo, desesperado, porque les digo, sí la amaba. Serafina, Serafina, mi amor, no me dejes. ¿Por qué lo hiciste, Tiburcio? ¿De qué hablas, mi vida? Me lo juraste, me juraste que no habría una quinta esposa y me humillaste buscando a esa muchacha mientras yo llevaba a tu hijo en las entrañas. Me mataste de tristeza, Tiburcio. Me voy con el corazón roto. Y cerró los ojos para siempre. Don Tiburcio lloró como un niño chiquito. Se encerró semanas sin comer, destrozado. Y el bebé recién nacido, ¿qué creen que pasó? Con él. Se lo entregaron a doña Petra, la segunda esposa. Todo el mundo en la casona pensó, híjole, esta señora tan amargada va a hacer pedazos al pobre huerquito. Pero fíjense cómo es la vida. Doña Petra cambió por completo. El tener a ese niño en sus brazos le ablandó el corazón y lo crió con un amor inmenso como si lo hubiera parido ella misma. Pero bueno, volviendo al tema de don Tiburcio, uno pensaría que después de semejante tragedia, el hombre iba a recapacitar, a pedir perdón, a cambiar de vida, ¿verdad? Para nada, amigos. Su mente enferma y egoísta volteó las cosas. Él no pensó, fui un miserable por romper mi promesa. No, él pensó, por culpa de esa maldita chamaca, Gertrudis se enteró y se murió de tristeza. Gertrudis es la culpable y me las va a pagar. Empezó a cultivar un odio enfermizo contra la muchacha y esperó. Pasaron casi 2 años. Estamos en 1906.
Gertrudis ya tenía unos 18 años y como era de muy buena familia, una familia de agricultores ricos de un pueblo vecino vino a pedir su mano para su hijo, un muchacho llamado Bonifacio. El maestro Casimiro y doña Ofelia aceptaron encantados y empezaron los preparativos de la boda. Faltaba solo un mes para el casamiento. Don Tiburcio se enteró y la rabia lo cegó. Dijo: «Si no fuiste mía a las buenas y por tu culpa murió mi mujer, te voy a arruinar la vida antes de que te cases». El cacique mandó a sus peones de más confianza a vigilar la casa del maestro Casimiro. Se dieron cuenta de que todos los días, por la mañana, el maestro se iba a dar clases y luego a curar enfermos, y doña Ofelia se iba al mercado. Gertrudis se quedaba sola cuidando a su hermanito menor de 5 años, y al mediodía el niño tomaba su siesta, y ella salía al patio trasero, donde estaba el pozo de agua, para lavar la ropa en el lavadero de piedra. Amigos, les digo la neta, esta parte es donde me da un coraje tremendo. Un mediodía de muchísimo calor, el sol a plomo, el sonido de las chicharras zumbando entre las milpas. Gertrudis estaba sacando agua del pozo. De repente, de entre los matorrales, saltaron 2 peones de don Tiburcio. La agarraron por la espalda, le taparon la boca, la golpearon hasta dejarla casi inconsciente y la arrastraron más al fondo hacia un terreno baldío lleno de mezquites. Ahí, escondido entre las sombras, estaba don Tiburcio, y ahí mismo el patrón abusó de ella, le robó su inocencia a la fuerza. Cuando terminó su atrocidad, se arregló la ropa, miró a la muchacha tirada en la tierra llorando y les hizo una seña a sus hombres para que la dejaran ahí, cerca del pozo, y se largaron. Imagínense a esa pobre muchacha despertando en su propio patio, adolorida, rota. Yo me imagino que ella sí reconoció a don Tiburcio, o si no lo vio bien, sabía perfectamente lo que le había pasado. Pero en aquellos tiempos, en un pueblo tan machista, si una mujer decía que la habían tocado, aunque fuera a la fuerza, la tachaban de estar sucia, de provocadora, y le arruinaban el honor a ella y a toda su familia. Así que Gertrudis guardó silencio, se tragó sus lágrimas, se lavó la cara con agua fría del pozo y no le dijo nada a sus padres. Llegó el día de la boda. Gertrudis se casó con Bonifacio y se fue a vivir al pueblo vecino, a la casa de sus suegros. Al principio todo parecía ir bien. Su marido la trataba decentemente, ella visitaba a sus padres y al poco tiempo anunció que estaba embarazada. Todos estaban felices, hasta que nació la bebé. Fue una niña hermosísima, pero fíjense en este detalle. Cuando la niña fue creciendo y ya tenía como 1 o 2 añitos, los rasgos de su carita empezaron a definirse, y los abuelos paternos, la familia de Bonifacio, se le quedaban viendo muy raro. O sea, uno espera que el niño se parezca al papá o a la mamá, pero esa niña no tenía ni un solo rasgo de la familia de Bonifacio ni de la familia de Gertrudis. Tenía una mirada penetrante, un ceño fruncido muy particular que la suegra, doña Ignacia, no dejaba de observar. Entonces, doña Ignacia se puso a hacer cuentas en un papel. Contó los meses desde el día de la boda hasta el día que nació la niña. Y resulta que Gertrudis había dado a luz exactamente a los 8 meses de casada. En su momento pensaron que se había adelantado, que era 7mesina, algo normal con los primeros hijos. Pero con la cara de la niña, que no se parecía a nadie, la suegra le hirvió la sangre. «Bonifacio, ven acá ahora mismo». «¿Qué pasa, mamá?» «Esa mocosa no es de nuestra sangre. Saca las cuentas, hijo. Abre los ojos. Tu mujer llegó aquí ya preñada de otro. Esa escuincla no tiene tu cara. Tiene la cara de un bastardo». La casa se volvió un infierno. Acorralaron a Gertrudis, la golpearon, le gritaron que confesara. Ella lloraba, de rodillas en el suelo de tierra, suplicando.
No, por la Virgen, se los juro, yo nunca estuve con nadie más. Créanme, Bonifacio, por favor, es tu hija. Pero no le creyeron. Al día siguiente, hicieron un escándalo terrible. Agarraron a Gertrudis de los cabellos, subieron a la niña a una carreta y se fueron hasta el pueblo del maestro Casimiro. Llegaron haciendo un alboroto que todo el pueblo se asomó a ver. Y casualmente, don Tiburcio andaba por ahí montado en su caballo y se detuvo a mirar la escena desde lejos, escondido bajo el ala de su sombrero. Doña Ignacia tiró a Gertrudis a los pies del maestro Casimiro y doña Ofelia. Ahí tienen a su porquería. Usted muy maestrillo, muy curandero, pero no supo enseñarle decencia a su hija. Nos vio la cara de idiotas, se revolcó con un cualquiera, se preñó y nos enjaretó a esta bastarda que ni siquiera nació a los 9 meses. Nosotros pagamos la dote por esta mujer, así que por ley, ella es nuestra sirvienta, pero a la mocosa se las devolvemos. Yo no voy a alimentar bocas ajenas. El maestro Casimiro y doña Ofelia lloraban de la vergüenza. No podían ni levantar la cara. Gertrudis gritaba aferrada a la falda de su madre, pero se la llevaron arrastrando de vuelta al otro pueblo, dejando a la niña chiquita llorando en los brazos de sus abuelos. Gente, lo que vivió Gertrudis a partir de ese día, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. La encerraron en esa casa como a un animal. La levantaban a las 4 de la mañana a moler maíz, a cortar leña, a lavar montañas de ropa. La suegra, doña Ignacia, la agarraba a latigazos por cualquier cosa. La cuñada se burlaba de ella, le escupía la comida, y el cuñado, el hermano menor de su esposo, resultó ser un enfermo, un tipo asqueroso que la acosaba en los rincones oscuros de la casa, trataba de manosearla, de abusar de ella. Y cuando Gertrudis lograba quitárselo de encima y su esposo Bonifacio se daba cuenta, en lugar de defenderla, Bonifacio la agarraba a patadas, gritándole que ella era una cualquiera, que andaba provocando a su hermano. El único que le tenía lástima era el suegro, que era amigo del maestro Casimiro, pero era un hombre tan débil de carácter que no se atrevía a contradecir a su esposa Ignacia. Pasó poco más de un año así, hasta que una noche, Bonifacio, azuzado por su madre, metió a otra mujer a la casa para que fuera su nueva esposa. Y escuchen bien la maldad humana. Esa noche, agarraron a Gertrudis de los pelos, la arrastraron hasta la recámara donde Bonifacio y la nueva esposa iban a dormir, y la obligaron a quedarse hincada en una esquina, en la oscuridad. La obligaron a ver y escuchar cómo su esposo intimaba con la otra mujer, humillándola de la forma más vil, diciéndole cosas asquerosas mientras lo hacían. Y cuando terminaron, no la dejaron salir al patio. La obligaron a quedarse dormida ahí en el suelo de piedra, a los pies de la cama. Y les digo la verdad, amigos, justo en esta parte es donde yo también siento un nudo en el corazón. Gertrudis ya no pudo más. Su mente y su alma se quebraron por completo. Esa misma madrugada, mientras esos dos dormían profundamente, Gertrudis se levantó en silencio. Fue al bolso donde guardaban las pocas cosas que le dejaron de su dote. Sacó un vestido rojo, el único bonito que le quedaba. Se lo puso. Agarró un lazo grueso de ixtle. Lo amarró a la viga más alta del techo de esa misma recámara. Escribió una carta desesperada en un pedazo de papel estraza. Se subió a una silla y se dejó caer. A la mañana siguiente, cuando Bonifacio y la otra mujer abrieron los ojos, lo primero que vieron fue el cuerpo de Gertrudis, con ese vestido rojo, colgando del techo meciéndose lentamente, con los ojos abiertos de par en par, mirándolos fijamente. Encontraron la carta, que estaba dirigida al maestro Casimiro y doña Ofelia. Decía: «Padres míos, perdónenme, ya no aguanto más. Mi vida aquí es un infierno peor que la muerte. Me tratan como un perro, me golpean, me escupen, me obligan a ver atrocidades. No me queda alma. Solo les ruego una cosa:
Cuiden a mi niña y por lo que más quieran, vengan por mi cuerpo. No dejen que me entierren en este lugar maldito. Llévenme de regreso a mi tierra. ¿Pero creen que ahí terminó todo? Para nada, amigos. La maldad de doña Ignacia no tuvo límites. Cuando el maestro Casimiro llegó destrozado a reclamar el cuerpo de su hija para llevárselo a su pueblo, doña Ignacia le cerró el zaguán en la cara. Esta mujer fue comprada con nuestro dinero. Viva nos sirvió como animal y muerta se queda aquí de abono. Lárguese, viejo inútil. Y enterraron a Gertrudis ahí mismo, en el patio trasero de la casa, como si fuera basura, sin rezos, sin veladoras, sin un ataúd digno. Pero les digo algo, gente. Cuando una persona muere con tanto rencor, con tanta injusticia, con un grito atorado en la garganta, su espíritu no descansa. Se vuelve algo oscuro, algo sediento de venganza. A los pocos días de que la enterraron, empezaron a pasar cosas espantosas. El pueblo entero empezó a verla. No aparecía en la noche, no. La veían a la hora pesada, a las 12 del día, cuando el sol estaba rajando las piedras. Los campesinos que regresaban de la milpa decían que entre los árboles veían una figura de rojo. Y de repente, esa figura empezaba a dar unos saltos inhumanos, como si fuera un mono de árbol en árbol, y cuando lograban verle la cara, tenían que persignarse temblando, porque ya no era la cara bonita de Gertrudis, era un rostro demoníaco, pálido como la cera, y le colgaban unos colmillos larguísimos, como de un animal salvaje. A los vecinos que más habían hablado mal de ella, que la habían llamado cualquiera, en las noches les tocaban la puerta de madera. Toc, toc, toc. Cuando abrían, no había nadie, pero al agachar la mirada, veían el rostro de Gertrudis asomándose desde el ras del suelo, pelando esos colmillos enormes, haciendo un sonido gutural que los dejaba mudos del terror. Pero la peor parte se la llevó la familia de Bonifacio. Bonifacio fue el primero. Una noche la vio parada al pie de su cama, pero la vio normal, hermosa como el día que se casaron. Él, temblando, se puso a llorar y a pedirle perdón. «Gertrudis, perdóname, mi amor. Fui un idiota. Me dejé envenenar por mi madre. Perdóname, no quería que murieras». Y el espíritu de Gertrudis sonrió dulcemente. «Ya te perdoné, mi amor. Ya te perdoné. Ven, abrázame». Bonifacio, entre lágrimas, se levantó y la abrazó. Pero en el momento en que la tenía entre sus brazos, sintió que estaba abrazando un bloque de hielo. Gertrudis levantó la cara y frente a los ojos de Bonifacio, su rostro se desfiguró, la mandíbula se le desencajó, los colmillos le salieron hasta la barbilla y soltó un alarido directamente en su cara. Bonifacio cayó al suelo botando espuma por la boca. Perdió la razón esa misma noche y al mes se murió de una fiebre extraña. Luego fue doña Ignacia, la suegra. La vieja empezó a dormir con la ventana abierta porque decía que le faltaba el aire. Una madrugada, la señora se despertó sintiendo que alguien la estaba asfixiando. Al abrir los ojos, vio un brazo blanco, esquelético, larguísimo, que no parecía de humano, que entraba desde la ventana y le apretaba el cuello con una fuerza descomunal. Trató de gritar, pero no podía, y de repente la cabeza de Gertrudis se asomó por la ventana, con los ojos inyectados en sangre. «Suegra, suegra hermosa, míreme, venga, golpéeme otra vez. Ande, vieja maldita, escúpame ahora si se atreve». Y peló los colmillos rozándole la nariz. Doña Ignacia pegó un grito que despertó a todos, y así se la pasó noche tras noche, hasta que la señora enloqueció por completo. Se arrancaba el pelo, caminaba descalza por el patio hablando sola, hasta que también murió al poco tiempo. La cunada no se salvaba. La muchacha era muy vanidosa. Se la pasaba cepillándose el pelo frente al espejo del ropero, y de repente veía por el espejo a Gertrudis parada detrás de ella.
Sentía unas manos heladas que le levantaban el cabello y escuchaba un susurro en la oreja. ¡Qué bonito pelo! Lástima que te lo van a comer los gusanos muy pronto. La cuñada se desmayaba del susto todos los días. Y el cuñado, el enfermo que la acosaba, híjole, a él le fue peor. El tipo llegaba de la calle con hambre, se iba a la cocina, levantaba la tapa de la olla de barro donde hacían los tamales o los frijoles, y adentro, flotando en el agua hirviendo, encontraba la cabeza cortada de Gertrudis mirándolo fijamente. Y en las madrugadas, cuando estaba dormido, sentía un peso brutal en el pecho. Abría los ojos y veía a la entidad sentada ahorcajada sobre él, moviéndose de forma obscena, con esos colmillos goteando baba. ¿No que me querías, cuñadito? ¿No que tenías muchas ganas? Pues aquí estoy, tómame. El tipo terminó huyendo del pueblo y nunca más se supo de él. Al único al que el espíritu no atacaba era al suegro, al viejito débil, hasta que una noche el señor soñó con ella. Soñó que Gertrudis estaba sentada en la orilla de su cama, pero dándole la espalda, llorando desconsoladamente. ¿Eres tú, mija? Sí, suegrito, soy yo. ¿Por qué no me volteas a ver, mija? No te tengo miedo. No, suegro, si me voltea a ver, se muere del susto. Mi cara ya no es de este mundo. El dolor y el odio me la pudrieron. No lo quiero lastimar. Usted fue el único que me tuvo lástima. El señor lloraba en el sueño y le pedía perdón por no haber sido un hombre con los pantalones suficientes para defenderla. Suegro, ayúdeme. Por lo que más quiera, vaya con mi padre. Dígale que venga a escarbar la tierra. No soporto estar enterrada en el patio de esta casa. Dígale que saque mis huesos y me lleve a mi pueblo. No me deje aquí, se lo ruego. El viejito despertó empapado en sudor y en lágrimas, y esa misma mañana, a escondidas de lo que quedaba de su familia loca, fue a buscar al maestro Casimiro. Le contó todo, y juntos, con unas palas, desenterraron los restos de Gertrudis. Los metieron en una caja de madera y se la llevaron al panteón de su pueblo natal para darle cristiana sepultura. Pero espérense, porque aquí es donde la historia da una vuelta que te vuela la cabeza. Mientras todo este caos, muerte y locura pasaba en el pueblo vecino con la familia de Bonifacio, en el pueblo del maestro Casimiro los rumores corrían como pólvora. Todos hablaban del fantasma de Rojo, de los colmillos, de la venganza. Y el más aterrado de todos era don Tiburcio. Sí, amigos, el todopoderoso cacique, el hombre que no le tenía miedo a las balas ni a los federales, le tenía un pavor irracional a los fantasmas y a los aparecidos. Y su conciencia sucia lo estaba carcomiendo. Él sabía que él había sido el detonante de toda esa tragedia. Él había sembrado esa semilla del mal el día que abusó de ella en el pozo. En la mesa de la casona, cuando sus esposas o los sirvientes tocaban el tema de Gertrudis, él se ponía como loco. Daba manotazos en la mesa. «Cállense el hocico. No quiero que vuelvan a mencionar a esa maldita vieja en mi casa. El que la nombre, lo corro a chicotazos». Doña Esperanza, su primera esposa, que era una mujer muy observadora y muy creyente, empezó a atar cabos. Vio que don Tiburcio le pidió un rosario bendito para colgárselo al cuello, cosa rarísima porque él nunca pisaba una iglesia. Lo veía sudar frío por las noches, y para rematar, un día doña Esperanza fue al mercado del pueblo a comprar chiles secos, y pasó frente al puesto de doña Ofelia. Ahí, jugando en un rincón con unos muñecos de hoja de maíz, estaba la hijita de Gertrudis, la niña que ya tenía casi 5 añitos. Doña Esperanza se le quedó viendo fijamente y sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Esa niña, esos ojos, esa forma de la ceja, ese mentón partido e incluso la forma en que agarraba las cosas con las manos era la viva estampa de don Tiburcio. No se parecía a Bonifacio, era un don Tiburcio en miniatura. Doña Esperanza entendió todo. Entendió por qué el odio del patrón hacia la familia. ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué el terror de los últimos meses? Guardó el secreto unos días pensando cómo abordar a ese hombre tan violento.
hasta que una noche de lluvia, don Tiburcio llegó a la casona ahogado de borracho, oliendo a mezcal barato, arrastrando las botas. Se metió a la recámara de doña Esperanza y cayó pesado en la cama. A la medianoche se despertó con la garganta seca, sudando, y le pidió a su esposa que le preparara un té de canela para bajar la borrachera. Doña Esperanza fue a la cocina de humo, le preparó la infusión y se la llevó. Mientras él tomaba el té temblando, ella se sentó en la orilla de la cama y tomó aire. Tiburcio, te voy a hacer una pregunta, y te ruego por el amor de Dios que no me grites. Si te enojas, me callo y no volvemos a hablar de esto. ¿Está bien? ¿Qué quieres, Esperanza? Habla ya, que me duele la cabeza. Esa niña, la huerquita de la difunta Gertrudis. El otro día la vi en el mercado. Tiburcio, esa criatura tiene tu cara. Son tus mismos ojos, tus mismas manos. Dime la verdad, Tiburcio. ¿Tú tuviste algo que ver con esa desgracia? Don Tiburcio se quedó petrificado. La taza de barro le temblaba entre las manos. Se hizo un silencio en la habitación que cortaba la respiración. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo de tejas. Y de repente, el gran cacique, el hombre que hacía temblar al pueblo, se soltó llorando como un niño. Perdóname, Esperanza, perdóname por Dios. Tengo las manos manchadas de sangre. Yo la agarré por la fuerza un mes antes de que se casara, porque la odiaba, porque pensé que por su culpa había muerto mi Serafina. Y ahora esa chamaca anda penando. Mató a toda la familia de su marido, los volvió locos, y yo sé que sigue buscándome a mí. Sé que va a venir por mí. Tengo miedo, Esperanza, tengo mucho miedo. Doña Esperanza, a pesar de que sintió asco y terror al escuchar la confesión de su marido, mantuvo la calma. Tiburcio, el mal ya está hecho, pero tienes que reparar esto si no quieres que esa sombra caiga sobre nuestra casa. Esa niña es de tu sangre, es tu hija. Si la dejas abandonada con sus abuelos que ya están viejos, el rencor de Gertrudis nunca va a descansar y va a venir a matarte a ti, a mí y a todos tus hijos. Tenemos que ir a pedir perdón y traer a esa niña a vivir aquí. Yo la voy a cuidar como si fuera mía. Don Tiburcio no quería. Estaba aterrado de que al acercarse el fantasma lo atacara, pero doña Esperanza fue firme. Al día siguiente fueron a la casa del maestro Casimiro. Don Tiburcio, con el sombrero en la mano, se hincó frente al curandero y le confesó la verdad. Imagínense la escena, gente. El maestro Casimiro lloraba de rabia, quería matarlo ahí mismo, pero doña Esperanza intervino. Le rogó, le explicó que ellos ya estaban mayores, que qué iba a hacer de la niña cuando ellos faltaran, que le permitieran a don Tiburcio hacerse cargo de su sangre para asegurar el futuro de la pequeña y darle paz al espíritu de Gertrudis. Con mucho dolor, los abuelos aceptaron, con la condición de que la niña los visitara cada semana. Y así fue. Se llevaron a la huerquita a la casona de la hacienda. Y les juro que aquí es donde la cosa toma un giro tremendo. El tener a esa niña correteando por los pasillos le cambió la vida a don Tiburcio. Sintió un arrepentimiento genuino, dejó de tomar, dejó de buscar mujeres, empezó a tratar bien a sus peones, se acercó a la iglesia, trató de borrar todo el daño que había hecho. Y doña Esperanza la crió con un amor enorme. Según me cuenta Daniela, una tarde, don Tiburcio estaba durmiendo la siesta en una hamaca en el corredor de la casa, con la niña dormida en el pecho del hombre que la había destruido. De repente, sintió un frío helado que le caló los huesos. Abrió los ojos y parada frente a él estaba Gertrudis. Traía el vestido rojo. Don Tiburcio sintió que el corazón se le paraba del terror, pero Gertrudis no tenía la cara de demonio,
Tenía su rostro normal, hermoso, pero con una mirada cargada de un odio y un dolor profundos. Ella no dijo nada, simplemente se le quedó viendo a la niña que dormía en el pecho del hombre que la había destruido. Luego levantó la vista, cruzó miradas con don Tiburcio como diciéndole: «Te la encargo, pero nunca, jamás te voy a perdonar lo que me hiciste». Y se desvaneció en el aire. Nunca más se le volvió a aparecer. A quien sí se le apareció fue a doña Esperanza. Esa misma noche, doña Esperanza estaba durmiendo a la niña en su cuarto. Cerró los ojos y entre sueños vio que una luz muy tenue entraba por la puerta. Era Gertrudis, con un vestido blanco, irradiando una paz infinita. «No te asustes, señora, no vengo a hacerte daño, vengo a darte las gracias. Gracias por tener el corazón tan grande, gracias por amar a mi hija que no tiene la culpa de nada. Cuídamela mucho, señora, cuídamela mucho». Y desapareció. Daniela me cuenta que la niña creció feliz, rodeada de comodidades y amor. Y con los años, Daniela tiene en su casa una fotografía en blanco y negro, de esas muy antiguas, de cuando esa niña ya era una señora mayor. Y me dice: «Isabela, te lo juro, ves la foto de ella y ves el retrato pintado de mi tatarabuelo Tiburcio y son 2 gotas de agua, idénticos, con la misma mirada». Es una historia durísima, amigos, una historia que nos recuerda que las acciones que tomamos en esta vida a veces arrastran a inocentes a un infierno en la tierra, pero que el mundo espiritual no perdona, no olvida y siempre, siempre encuentra la manera de pasar a cobrar. Si tú fueras don Tiburcio, ¿habrías tenido el valor de confesar tu culpa para salvar a tu familia del fantasma de rojo? Piénsenlo muy bien antes de apagar la luz. Y ya saben, mi gente, si tienen una memoria familiar así de fuerte o un secreto paranormal que haya marcado a sus abuelos o bisabuelos en sus pueblos, mándenmelo al correo o a la página de fanpage. Recuerden que los primeros comentarios que lleguen y dejen sus opiniones sobre el caso de Gertrudis van a salir mencionados en el próximo video. No dejes de mirar hacia el espejo antes de dormir. A veces, las deudas del pasado siguen de pie detrás de nosotros, esperando el momento de cobrar. Descansen, si pueden.